Antes de empezar este video, quédate hasta el final. Hay una sorpresa para todos los que vean el video hasta el final. O también vete hasta el final si no quieres ver todo el video, pero no te pierdas esta sorpresa que tengo para ustedes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Tertulia Teológica. Y vamos hoy a tomarnos el tiempo para analizar otra corriente teológica más, pero esta vez será una corriente que estará un poquito más cerca de casa. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. Inmortales palabras de MC Dinero. Pero pareciera que no solo el mundo se está consumiendo el dinero. Parece que en la iglesia cristiana este fenómeno de la teología de la prosperidad ha sumido al menos un sector importante de los fieles cristianos en esta búsqueda de bienes materiales. Y bueno, no por nada es popular en Latinoamérica, uno de los lugares donde los índices de pobreza y de malas condiciones son altos y alarmantes. Convendría entonces saber qué es la teología de la prosperidad, de dónde viene y cómo la podemos entender, y también cómo nosotros podemos contrarrestarla siempre y cuando sea posible. El Evangelio de la Prosperidad es esta quimera de diferentes formas de ver la fe que se han traducido de distintas formas a lo largo de la historia del cristianismo. Quizás más notablemente, por ahí del siglo XX, nosotros podemos observar a los grandes predicadores de la televisión como Benny Hinn, Kenneth Copeland, que trataban de impulsar, ¿no?, a las grandes masas a poder creer en estos milagros sanadores impresionantes, al mismo tiempo que prometían a sus feligreses una mejor vida material, emocional y también física. Claro que quizás estos personajes ya no son tan sonados hoy como en su tiempo, pero en Latinoamérica tenemos fenómenos similares y muy fuertes. Por ejemplo, tenemos a Cash Luna, o quizás a un predicador un poco más conocido, Guillermo Maldonado, sin mencionar a todos aquellos que no son populares quizás en redes o en la televisión, pero que de alguna manera utilizan este mismo sistema de pensamiento de la teología de la prosperidad. Decía que es un movimiento que está muy cerca de casa, porque este movimiento ha cobrado mucha fuerza aquí en América Latina, también en otros lugares como en África, pero aquí en América Latina ha sido muy notable el aumento y el auge de la teología de la prosperidad. Así que es muy posible en algún momento nosotros nos veamos expuestos ante esta doctrina o ante esta forma de entender la fe. Una de las cosas interesantes sobre la teología de la prosperidad es que actualmente está estrechamente relacionada con el pentecostalismo. Cuando una persona escucha teología de la prosperidad, usualmente lo une con el pentecostalismo o el neopentecostalismo, si es que alguno desea hacer esa distinción. Pero lo interesante es que esta teología de la prosperidad no nace en sí del pentecostalismo. Una investigación muy interesante realizada por Daniel McConnell descubrió que aunque el movimiento de la teología de la prosperidad fue popularizado por personas como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Prince, Charlie Chaps, realmente el que inició esta forma de pensar fue un sujeto llamado E.W. Kenyon, que no era pentecostal. De hecho, él inició su vida cristiana como metodista y la terminó como líder bautista. Ahora, ¿cómo es que una persona que tiene raíces metodistas, bautistas, pudo desarrollar un pensamiento con fuertes raíces espiritualistas? Podríamos decir quizás esotéricas. Bueno, la razón es bien interesante. Este investigador Daniel McConnell descubrió que este sujeto Kenyon usualmente participaba en lo que se conocía hace algunos años cultos metafísicos. Esto es bien interesante, yo no lo conocía hasta que me puse a investigar sobre este amigo. Y estos cultos metafísicos, aunque tenían quizás la
tónica cristiana realmente no eran 100% cristianos. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos descubrir en la obra de Kenyon es que a lo largo de su obra, de sus libros, que tiene muchos libros, él trataba de señalar, ¿no?, qué cosas estaban mal en la teología cristiana y qué cosas buenas tenían estos cultos metafísicos que podían ser añadidos al pensamiento cristiano normal, común y corriente. Pero ¿qué era este asunto de los cultos metafísicos? La idea era más o menos simple, sencilla. Era una especie de dualismo en el que por un lado estaba el mundo sensible, por lo que nosotros podemos ver, y por el otro lado estaba el mundo espiritual o metafísico, lo que no podemos ver. Una de las ideas importantes en este pensamiento era que las cosas que ocurrían en el mundo sensible, las cosas que ocurrían en el mundo que podemos tocar, eran influenciadas directamente por fuerzas de este otro lado del espectro. Y entonces, por ejemplo, la pobreza, la enfermedad, problemas matrimoniales eran achacados principalmente a fuerzas que estaban de este lado del espectro, ¿sí?, del lado espiritual o del lado quizás etéreo. Y entonces era lógico, si esto fuera cierto, concluir que para poder resolver los problemas en este mundo físico, en este mundo sensible, habría que apelar a las fuerzas contrarias buenas, o más bien las fuerzas que eran buenas contrarias a las malas de este lado del espectro, para poder eliminar, ¿no?, esa influencia y poder quizás conseguir salud, conseguir dinero, conseguir prosperidad. Por eso cuando nosotros escuchamos estos temas de la prosperidad, nosotros escuchamos expresiones como rompimiento, liberación, sobrenatural, culto sobrenatural. Es decir, la idea es esta: poder quizás entrar en esta esfera sobrenatural, metafísica, espiritual, etérea, como lo quieran llamar, poder hacer ciertas cosas allí que animen a los entes buenos o benevolentes a actuar en nuestro mundo y entonces contrarrestar estos efectos que los seres malos hicieron y beneficiarse materialmente. Aún es interesante, ¿no? Porque uno puede pensar o puede escuchar que estas personas son sumamente espirituales o espiritualistas, que sería lo más correcto, porque tienen contacto con esa esfera. Pero lo interesante es que tienen contacto con esa esfera o buscan esa esfera no para poder aumentar su espiritualidad, sino para tenerlas como una especie de instrumento para poder mejorar su vida sensible, su vida terrenal. Es decir, no quieren despegarse de este lado sensible, que por algún sentido sería inferior al lado espiritual, pero sí echan mano del lado espiritual para mejorar su vida material. Es decir, utilizan este ámbito espiritual como un instrumento para mejorar su vida material. Esto claramente no es cristiano. Esto claramente es una idea dualista extrema, muy rara, pero de alguna manera ha tenido éxito y ha ido evolucionando poco a poco hasta ser menos escandalosa. Han aprendido a utilizar mejor la Biblia y los textos bíblicos para poder justificar sus prácticas. Quisiera, para poder ponerlos en contexto ya en este tiempo que estamos, leer algunas citas poco controversiales de cómo estos sujetos entienden la relación entre Dios y el bien material y las personas, para que podamos ver cuál es el centro de su interés o cómo ellos entienden también la relación con Dios y nosotros. Voy a leer esta cita de F.K.S. Prince en su libro High Finance, God's Financial Plan, Harrison House, 1984, página 12. Y él escribe y dice: tenemos que darnos cuenta de que la prosperidad es la voluntad de Dios. Es la perfecta voluntad de Dios que todos prosperen en cada área de su vida. Principalmente estamos tratando con la prosperidad material y financiera porque tiene que ver con diezmos y ofrendas. Interesante. El énfasis para estas personas es poder utilizar esta esfera espiritual para poder mejorar su vida material. Robert Jackson, en la revista Themelios número 1, Themelios 15 número 1, en su artículo Prosperity Theology and the Faith Movement, que lo recomiendo ampliamente, él también toma esta idea, ¿no?, de la prosperidad financiera y él descubrió que estos personajes toman, por ejemplo, a Abraham, cómo Abraham fue bendecido y fue rico, y ellos yuxtaponen, ¿no?, la promesa espiritual de Dios y la prosperidad de Abraham en su tiempo, y entonces ellos entienden que si Abraham fue bendecido espiritualmente en su tiempo y eso pues continúa por las generaciones hasta el día de hoy, entonces ellos entienden que también su prosperidad material debe de perpetuarse con su descendencia hasta llegar a nosotros el día de hoy.
Otro ejemplo de un mal uso de la Biblia lo vemos en el libro de G. Copeland, me parece que es la esposa de Copeland. God's Will is Prosperity, Harrison House, 1978, página 54, cuando toma esa escena donde el Señor habla con sus discípulos y les promete que les daría más de lo que ellos estuvieran quizás dando aquí a Dios en esta tierra. Y entonces ella interpreta este versículo y dice: de una casa recibes 100 casas, o una casa que valga 100 casas. De un avión recibirás 100 veces su valor. De un coche recibirás una vida entera de coches. En resumen, Marcos 10:30 es un buen negocio, ¿no? Interesante. De nuevo, ellos están tratando de echar mano del lado espiritual para poder mejorar su vida material. Y así yo podría dar muchas citas, muchos extractos de los libros de estos sujetos. Lo que quiero mencionar aquí es que ellos están utilizando esta estrategia. Ellos apelan a lo espiritual para poder mejorar su vida material. Ese es su deseo principal. No es ser personas más espirituales, no es ser personas más cerca de Dios, es poder echar mano de esas fuerzas sobrenaturales que ellos entienden así para poder mejorar su vida natural. Dios, la Biblia, los ángeles, todo se convierte en un instrumento para poder mejorar su vida material. Otro elemento que me gustaría mencionar antes de terminar el video sobre la teología de la prosperidad es esta idea de la sanación espiritual. Voy a leer esta cita de este mismo autor, Price, pero en otro libro que se titula Is Healing for All, en la página 122, y él menciona diciendo: recuerda que usted está curado por la fe y no por la vista. La fe es la evidencia de la curación, no el hecho de que el cáncer haya dejado su cuerpo. Tu confesión, en el momento en que oras y reclamas tu sanación hasta que se ve en tu cuerpo lo que hace que venga. Ahora tu cuerpo puede gritar más fuerte que nunca que estás enfermo. Fiebre, dolor, náuseas, bultos. Aquí es donde entra tu confesión. Debes confesar la palabra de Dios ante cada síntoma y cada dolor. Esto es la fe contra el conocimiento de los sentidos. ¿Por qué puede decir esto? Porque él entiende, en la misma forma en que él entiende la teología de la prosperidad, que así como la pobreza y la riqueza dependen de las fuerzas espirituales, también la salud depende de las fuerzas espirituales. Entonces la enfermedad que nosotros tenemos, aunque físicamente estemos sufriendo, aunque físicamente tengamos los síntomas, lo que tenemos que hacer es irrumpir en ese estado espiritual y poder exigir esa curación, y va a ser la fe, esto espiritual, lo que va a actuar en esto natural, y entonces vamos a ser sanos. El autor que les mencioné hace un momento, Robert Jackson, en su artículo él recoge dos historias bien interesantes. Recoge la historia de Andrew Brandon, que cuenta la trágica e innecesaria muerte de un pastor allá en los Estados Unidos, que retrasó la ayuda médica para una dolencia que solo es curable si se trataba en sus primeras fases, y murió simplemente porque él esperaba que fuera sanado por la fe. También él nos narra la escalofriante historia de Larry Parker en el libro Will Let Our Son Die, de Harvest House, en 1980. La historia de esta familia que retuvo la insulina de su hijo diabético después de que un evangelista de la prosperidad, obviamente, les había dicho que iba a rezar por él, que iban a orar por él, y entonces ellos creyeron, estas dos personas creyeron que, como después de la oración de este pastor, su hijo seguía enfermo, creían que era Satanás que estaba simulando los síntomas en su hijo para que ellos dejaran de tener fe y entonces la enfermedad regresara. Entonces ellos trataron de mantenerse en fe, pero su hijo muere, y después de que su hijo muere, ellos pasaron bastante tiempo orando para que su hijo resucitara, porque ellos creían firmemente que eran asuntos sobrenaturales los que estaban en acción, y entonces iban a contrarrestar lo sobrenatural con lo sobrenatural. Estas personas fueron condenadas por abuso de menores y homicidio involuntario. ¿Qué podemos entonces decir de la teología de la prosperidad? Podemos decir muchas cosas, pero yo solamente quisiera anotar aquí un par. Lo primero que quisiera decir es que con este pequeñísimo repaso podemos darnos cuenta que la teología de la prosperidad no es una teología propiamente cristiana. Esos elementos espiritualistas, etéricos, casi ocultistas que vemos
como elementos importantes en la teología de la prosperidad son los motores, son los móviles, son los principios de esa teología. Y el nombre cristiano, los elementos cristianos, son pequeños adornos para poder ocultar, ¿no?, el verdadero paquete de creencias que se introduce a través de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad utiliza el ámbito espiritual o la noción del espiritual como un instrumento para poder mejorar la vida material. Utiliza a Dios, utiliza a los ángeles, utiliza la fe como instrumentos para poder obtener ciertos beneficios terrenales. Y ninguna de estas cosas la Biblia nos enseña, no encontramos ninguna base para ninguna de estas cosas, aunque la teología de la prosperidad tienda a hacernos creer que ellos están haciendo un énfasis muy fuerte en la fe, mientras que los demás son racionalistas y por eso no pueden alcanzar a entender estas doctrinas. La realidad es que ellos no se mueven por fe, ellos se mueven por una espiritualidad pervertida, tergiversada, que realmente apela al egoísmo y al deseo natural del ser humano por bienestar, pero de una forma enfermiza, de una forma que afecta mucho. Y lo segundo que yo quisiera mencionar para poder terminar este video es lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos como línea general que el cristianismo o la fe en Dios no es una vida tan sencilla, tan fácil. En general, todos aquellos que quisieron o fueron fieles a Dios sufrieron deficiencias, sufrieron pobreza, nunca fueron los populares por el mensaje que ellos predicaban. En la mayoría de los casos no había quizás esta riqueza que la teología de la prosperidad te quiere asegurar. Si Jesús hubiera estado aquí hoy, la teología de la prosperidad lo rechazaría como una persona que está maldita por Dios por ser pobre, y entonces le exigirían a Jesús, no, tú deberías de demostrar, ¿no?, las bendiciones del reino y poder irrumpir en la dimensión espiritual para poder tener las bendiciones. Y yo creo que la teología de la prosperidad es un fenómeno que no se va a ir pronto. Creo que es un fenómeno que va a ir creciendo porque apela a necesidades naturales, pero también a la tendencia en el egoísmo y la avaricia del ser humano. Y es muy sutil cómo esconde sus verdaderas intenciones con elementos del cristianismo. La intención principal de Dios es que nosotros le amemos y Él nos ame. No por lo que Él nos da, sino por quién es Él. Y bueno, con eso terminamos este episodio. Gracias por estar aquí de nuevo en un episodio más de Tertulia Teológica. No habíamos podido grabar por varias cosas, pero vamos a tratar de... ya estuvimos un par de semanas viendo algunas líneas teológicas. Vamos a tener otros nuevos proyectos por allí. Entonces les espero, suscríbanse, denle like para que ustedes puedan estar pendientes de las cosas nuevas que se vienen. Vamos a tocar ahora sí algunos asuntos de apologética, que es lo que me apasiona bastante, y los invito para que estén aquí. Bueno, tuve que hacer una grabación extra porque la sorpresa es que se va a regalar un libro, o más bien era que se iba a regalar un libro, cortesía de mi pana Joel de Ediciones Evangelium, que es el nuevo libro de John Peckham. Es inédito, pero resulta que platicando con él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor regalas dos? Así que tuve que regrabar la última parte para anunciarles que van a ser dos libros que vamos a regalar. Y la dinámica es la siguiente: tienes que suscribirte a este canal, tienes que suscribirte también al canal de mi pan y para Aguirre. Yo voy a dejar el link ahí en la cajita de los comentarios. Y tienes que comentar en este video si eres Team Latino o si eres Team Social. Los que están un poquito metidos en la doctrina de la Trinidad sabrán a qué me refiero. Coloca en los comentarios qué team eres, y si te sientes valiente, explica por qué, y vamos a ver si alguien por allí se anima a debatir tu postura. Así que ya lo sabes, son dos libros que vamos a regalar. Yo creo que nos pondremos de acuerdo para ver qué fecha se va a entregar, porque les digo, este inédito se está todavía terminando de imprimir, así que van a tener la primicia. Pues nada, esa es la sorpresa. Espero que sea de bendición para ustedes y gracias por estar aquí con nosotros en Tertulia.